Esta conferencia se llama Coyuntura Económica y Prospectiva, navegando los retos del 2026. Iniciamos con nuestra jornada académica y con César Pavón, a quien le doy la bienvenida a la ciudad de Pereira. César, muy buenos días. Gracias. Sí. Hola. Bueno, primero que todo, a la Junta Socorro, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar acá, el profesor Freddy Castro. Sé que es un día difícil. De pronto algunas personas como el profesor Beethoven siguen celebrando el 3-2 de ayer del Pereira versus Millonarios, o más bien en tristeza por esa derrota, pero sé que acá muchos debieron haber estado celebrando la noche de ayer. Por lo tanto, pues en la medida que puedan entrar, y Freddy me advirtió que la jornada y la llegada iba a ser un poco interrumpida por estas celebraciones que pudimos tener ayer. Debo decir que para mí realmente es un gusto estar acá presente, aunque vengo de lo que se podría llamar la banca tradicional, tengo el corazón en la economía solidaria y soy un convencido. Participé en su momento en la elaboración del COMPES de Economía Solidaria y soy un convencido del potencial y la fortaleza que tiene la economía solidaria para navegar la incertidumbre, que es de hecho, yo le hice una modificación de última hora, profesor Freddy, a la presentación, y creo que innegablemente la palabra por excelencia que define las perspectivas económicas, y no con ello queriéndome disculpar de lo que les voy a analizar, es sin lugar a dudas la incertidumbre. La semana pasada tuvimos noticias tales como en los gobiernos o el gobierno de Colombia perdiendo su visa. El fin de semana pasado tuvimos también unas noticias como la paz en Israel. También tuvimos un arancel impuesto por Estados Unidos del 100% a China, y al mismo tiempo tuvimos la noticia que el Fondo Monetario revisó sus perspectivas. Yo creo que eso es como un resumen de unos 5 días que hoy en día son la normalidad. Hoy en día de verdad me sorprende que la tarea de analista económico y cualquier análisis técnico que tenemos hoy en día es mucho más retadora en la medida que día a día van cambiando y estamos sabiendo noticias nuevas. Y es de hecho con ello con que parto la presentación. Este mismo lunes, el Fondo Monetario Internacional, que suele ser el marco de referencia de las proyecciones económicas globales, hizo una revisión a sus nuevas proyecciones. Es decir, qué se espera del mundo este año y el próximo año. No les voy a aburrir con la cifra por cifra, sino les voy a compartir los titulares. Primer titular, yo creo que es una buena noticia. El Fondo Monetario Internacional, independientemente de esta incertidumbre, ve una mejor perspectiva de la economía global. Ustedes ven cómo se ajustaron los pronósticos de crecimiento. Es esta columna tercera positivamente frente a lo que habían previsto hace unos meses, en octubre de este año. Esto es recién salido del horno. Ustedes ven cómo la perspectiva mejoró ligeramente, y en gran medida, o una de las razones por las cuales dio la presidenta del Fondo Monetario Internacional este ajuste en pronósticos, se debe básicamente a que, a pesar de la incertidumbre, lo cierto es que la economía global, y como lo vamos a ver ahorita, la economía local ha sorprendido positivamente. Creo que el primer titular es algo positivo, una economía global, y ya vamos a entrar en detalle en la economía nacional, con perspectiva relativamente positiva, más ante el segundo titular que puede tener el reporte, y que ha sido reiteradamente el llamado que ha hecho el Fondo Monetario Internacional desde el comienzo de este año, es en un marco de incertidumbre. Yo sí creo que es innegable que la coyuntura, la mejor palabra o la mejor variable que la reconoce es la incertidumbre, mucho más incluso que lo que fue la pandemia en el año 2020, o más bien,
una incertidumbre comparable con lo que pasó en la pandemia. Y es que yo sí no puedo pasar de vista, y es importante que entendamos que cualquier análisis económico hoy en día cuenta con esa, lo puse gráficamente en mi presentación, qué pena que no me puedo volver. Es ese barco que está navegando y que ve cómo la marea va de un lado a otro cada día. Día a día va cambiando esta marea y estamos viendo cómo las perspectivas económicas y en general la confianza de la economía se ve de cierta manera afectada. No obstante, saliendo de segundo titular, comparto cuáles son lo que hoy en día podemos hablar como una realidad. Primer titular, el crecimiento de la economía global está mejorando. Segundo titular, no hay que cantar victoria, la incertidumbre será victoriosa, será la constante, será seguramente la palabra que va a seguir ubicando los titulares en el análisis económico. Y tercer titular es en el mundo entero, y acá muy importante para el tema de financiamiento, ha empezado la tendencia a reducir las tasas. La Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, decidió reducir sus tasas de interés por primera vez en su reunión de la Junta del último mes, producto de un análisis que tiene consigo mismo dos variables o dos análisis que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el mercado laboral. En segundo lugar, la inflación. Estos son como los dos objetivos que cualquier banquero central, o en esencia los bancos centrales, siguen y hacen permanente seguimiento. ¿Qué vemos que ha pasado? Ya datos efectivos, no en incertidumbre, en Estados Unidos. El empleo se redujo a una creación de empleo en nóminas, cerca de 22,000 nóminas. Esto es muy inferior a los 120,000 y ni hablar de los 400,000 que tuvimos en años previos, lo cual habla de que la economía americana se está desacelerando, con un contraste y en contraparte con una inflación que empieza a rebrotar. Ustedes ven acá los indicadores de inflación volviendo, que llegaron a estar cerca de la meta del 2%, vuelven a puntear al cerca del 3%. Freddy me está haciendo ojos, pero usted, ¿por qué viene acá a hablar de la economía americana? ¿Esto qué tanto nos va a afectar a nosotros? ¿Y yo por qué debería estar hablando de esto? Pues esto sí le deberíamos prestar mucha atención, porque sí demuestra, esto es básicamente las tasas de interés del mundo, de la Reserva Federal en particular, cómo después de un momento donde tuvimos quietud en las tasas de interés de Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables. Hubo una reducción el año pasado. Ustedes ven que todo este año, en el marco de esta incertidumbre, llegada de Donald Trump en enero de este año, noticias de guerra comercial, Día de la Liberación, etcétera, 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 noticias que imprimen mucha incertidumbre en la economía global. Pero, oh sorpresa, septiembre del 25, en la Reserva Federal decide bajar sus tasas. ¿Por qué las decidió bajar? Esta razón: ve que el mercado laboral estadounidense está mucho más frío y podemos estar empezando a hablar de una desaceleración de la economía, al menos del mercado laboral, contrastado con una inflación que viene acentuándose producto de la guerra comercial. Ante una guerra comercial aumentan los aranceles y naturalmente esto afecta a los precios. Esto es lo único que voy a compartir a nivel global, pero yo sí creo que vale la pena entender este barco de la economía colombiana como un barco que está en unas olas de gran incertidumbre, con esos tres titulares que les dije anteriormente. Primero, mejor perspectiva de crecimiento. Segundo, una incertidumbre latente. Y tercero, unas tasas de interés que en el mundo entero parecen estar cediendo. ¿Qué pasa en la economía colombiana? ¿Y cómo son las noticias de la economía colombiana? Creo que en la economía colombiana tenemos buenas noticias. Y parto primero a dar las buenas noticias. La actividad económica, y yo creo que es muy importante para muchos de los afiliados de FECOLFIN, viene sorprendiendo al alza. Vemos cómo la actividad productiva, en particular el ICE,
que es básicamente el indicador mensual de la actividad económica, llegó incluso al 4,1% en su último dato registrado, que es de julio, sorprendiendo positivamente a todos los analistas del mercado. Yo sí creo que no hay duda alguna de que la economía colombiana, y creo que es una buena noticia, que en esta navegación de la incertidumbre, donde estas olas nos están llegando no solamente a nivel global, sino a nivel local, nos están llegando de cierta manera áreas, vemos cómo la economía colombiana está sorprendiendo positivamente en su actividad económica. Con una velocidad, yo digo, o con un ritmo más bien a dos velocidades. Vemos por un lado una economía en consumo, que sé que en particular para la economía solidaria es muy importante. Ahorita Jonathan me estaba compartiendo que cerca del 70 al 75% de la cartera de ustedes es en consumo. Y ustedes lo ven sectorialmente, el consumo, entretenimiento, comercio, alojamiento, turismo, acá en Pereira, por supuesto que tengo que hablar de ello, creciendo a ritmos por encima incluso del 4%. Sector agropecuario, ya le voy a hablar de ello también con ocasión de donde estamos presentes, pero muy contrastado con lo que está pasando en la inversión. Vemos una inversión cayendo, no solamente la minería se redujo en cerca de un 10% el segundo trimestre de este año, es la caída más fuerte que tenemos del sector minero energético, pero también acompañado por el mal momento de la vivienda. La vivienda en general está, ustedes lo ven acá en edificaciones, está cayendo casi que a un ritmo similar o incluso peor que lo que era la pandemia. Esto nos demuestra que, si bien es buena noticia que la economía colombiana está siendo sorpresivamente positiva, hay una gran heterogeneidad en este balance que incluso nos lleva a pensar, pues, qué tan sostenible es este crecimiento que está basando en consumo y en contraste la inversión se mantiene rezagada. Pero a mí me pareció muy importante, más entendiendo que los afiliados de acá y todos los presentes tienen una concentración en el consumo. A mí me surge la pregunta, ¿cómo en estos vientos externos que estamos viendo, cómo en estos vientos tan difíciles y retadores, con estas noticias que compartí al comienzo del fin de semana, pero que pasan diariamente, la economía colombiana está sorprendiendo tan positivamente? Y yo creo que hay que hacer un análisis riguroso, que esto será una presentación muy corta de lo que yo creo que debemos entender, de qué está jalonando el consumo y qué está haciendo que el consumo esté creciendo tanto. Es que el consumo está creciendo más a un ritmo del 5 o 6% en contraste de la inversión. Y yo tengo algunos candidatos de cosas que yo puedo cuantificar y puedo medir y les voy a presentar, así como también tengo otros candidatos que muy probablemente acá muchos alzarán la mano y me dicen, César, yo creo que usted puede tener razón y por ahí hay algo que no estamos entendiendo, e incluso como analistas y creo que como gremio también tenemos el deber de entender muy bien qué está pasando con la economía colombiana. Parto con lo que podemos entender, el boom de remesas. Estamos en el eje cafetero, ayer también estuve en Antioquia, en Medellín. Las remesas hoy en día es la principal fuente de ingresos de divisas de la economía colombiana. Repito este titular, las divisas o la mayor fuente de divisas que recibe hoy en día Colombia son las remesas, incluso desplazando al que era nuestro candidato natural de ingresos de dólares, que es el petróleo. Hoy en día recibimos más de 1.100 millones de remesas, de dólares de remesas al mes, lo cual a mí me gusta ver estas cifras en pesos que a uno le permiten entender mucho mejor su impacto. Hoy en día hablamos de que las remesas llegan a representar incluso más de 50 billones de pesos. Esto es más de 2 puntos del PIB. Esto es como si las remesas entre el año 2019 y el año 2024-25 hubieran aumentado casi 3 veces lo que teníamos en apenas 5 años. Eso sin lugar a dudas, y yo estoy seguro que a los que le preguntemos acá con cooperativas del eje cafetero o el Valle del Cauca o de Cundinamarca, lo van a ver como un fenómeno latente. Esas divisas que llegan de manera extraordinaria y que naturalmente pueden irrigar beneficios en el consumo.
Segundo dato importante que podemos cuantificar, el desempleo. No hay duda alguna, y así lo confirman todas las cifras, el desempleo está llegando a sus mínimos históricos de los últimos, no 10 años, de los últimos 20 años. Muchos me dicen, oiga César, esto suena muy, digamos, contradictorio cuando vemos que el crecimiento no está en su máximo nivel, no estamos creciendo al 4 ni al 5%, pero sí vemos que el desempleo o la tasa de desempleo está llegando a los mínimos históricos. Ahí desde Corfi, desde el equipo nuestro, hemos hecho algunas tareas para entender este fenómeno. Yo sí creo que es una mayor ocupación también muy atada a la informalidad, mucho cuentapropismo que está aumentando, pero que en cualquier caso robustece las cifras de ocupación, y también dos fenómenos que vemos que han sido importantes en esta materia. Primer fenómeno, vemos que en la medida que las horas trabajadas se han reducido, empresas han contratado más personas sin necesariamente aumentar la producción, es decir, que es un tema de mayor contratación por horas. Y en segundo, otro candidato es también la inactividad, es decir, la fuerza laboral también se ha venido viendo afectada en la medida que más personas han salido de la fuerza laboral, en particular después de la pandemia. Les comparto esta cifra: más de 1 millón de mujeres hoy en día no son parte de la fuerza laboral respecto a lo que era en 2015, producto principalmente de la pandemia y de los efectos, secuelas que podríamos estar viendo hoy en día en el mercado laboral. No obstante, yo creo que hay que reconocer que esto, sin lugar a dudas, se vuelve un jalonador de consumo y de crecimiento económico de muchos hogares, y que espero que ustedes lo estén viendo igualmente en sus cooperativas. Tercer fenómeno que menciono, y por supuesto también estando acá en el eje cafetero, lo digo con convicción: la bonanza cafetera. Yo lo llamo reactivación con aroma de café, impulso con aroma de café. El sector cafetero, sin lugar a dudas, está viviendo el mejor momento que ha vivido en los últimos, yo acá compartí una serie desde el 93. La cosecha cafetera de hoy en día es incluso superior a lo que se vivió en los últimos casi que 20, 23 años. Más de 500.000 familias, 500.000, esto es mucho más que departamentos, incluso que poblaciones que estamos viendo, se ven beneficiadas por la bonanza cafetera y esta reactivación con aroma de café. De hecho, indico, tanto no es solamente un tema de producción, sino también es un tema de precios. Los precios y la producción cafetera está llegando a sus máximos históricos, que esto naturalmente imprime, así como en el marco de las remesas, el hecho de que la producción cafetera esté creciendo tanto, da unos beneficios muy grandes en términos de consumo, y en particular en ciudades tan importantes para la dinámica local como el eje cafetero, y también nuevamente el Valle del Cauca, pero también Nariño, y etcétera, etcétera, municipios donde se pueden ver afectados o beneficiados de esto. Último candidato observable que yo veo, esta reactivación del consumo, y acá mi aliada de Findeter, Claudia, conoce muy bien esto. Las regiones se han impulsado sustancialmente el desarrollo económico. No quise meterme mucho porque Freddy me dijo, acá hay cooperativas de todo el país, pero sí creo que en Pereira, pero no solamente en Pereira, ayer también estuve en Medellín, todas las obras del túnel de Toyo, ustedes van a Bogotá, todas las obras del metro de Bogotá, ustedes van a Cali, al Valle del Cauca. La reactivación regional, un evento, nosotros realizamos un evento hace un año, donde hablábamos justamente de cómo las regiones se iban a volver unos entes centrales en la actividad económica, más ante la coyuntura global y local. Y local me refiero a nivel nacional. Y hoy en día lo que yo les digo es cierto. En algo me podrán dar razón. Acá yo no hablo de una manera en cifras, sino me imagino, y Claudia me acaba de confirmar los buen desempeño que ha tenido Findeter en los últimos meses, justamente demuestran que el sector regional o las actividades regionales están moviendo la economía, y eso impulsado
Yo apenas puse un candidato, es el tema de regalías, pero esto detrás de esto, y yo creo que las cooperativas lo viven en su día a día mucho, este dinamismo que está activando las regiones y que está llevando esto un gran impulso, un gran motor en la actividad económica. Yo hasta acá, a esto también me hizo falta, por supuesto, un impulso de gobierno, pero yo acá les dejo los 5 candidatos que veo que son observables para entender un poco por qué la economía colombiana ha venido sorprendiendo positivamente. Pero también quiero hablarles de los temas que no muchas veces hablamos porque de cierta manera los desconocemos. Pero sin lugar a dudas creo que tenemos acá unos factores que también están sumando a estas variables de por qué el consumo, y espero que muchas de las cooperativas acá presentes también estén viendo el buen momento o el mejor momento que pensábamos de la economía colombiana. Informalidad, ya hablé de ello, principios de este año, cerca de 3/4 partes del empleo generado era informal. Segundo, hay que advertirlo, la ilegalidad. Yo sí creo que la ilegalidad, sale un estudio de la Universidad de los Andes donde incluso advierten que la coca hoy en día podría representar cerca de 15.000 millones de dólares, es decir, mucho más que las remesas en la producción local. Eso también tiene unos impactos en el consumo. Tercero, ustedes vieron que uno de los sectores, o más bien el sector que más crecía dentro de nuestras proyecciones sectoriales, era el entretenimiento. Yo muchas veces digo, bueno, y más pues perteneciente al grupo Aval, yo no puedo decir, espero que acá muchos hayan asistido al concierto de Shakira, espero que muchos hayan asistido a los diferentes festivales, espero que muchos hayan asistido a estos conciertos que están generando tanto dinamismo en la actividad económica. Pero les cuento otra noticia, los conciertos no es lo único que está impulsando la actividad económica. También uno de los temas que más está creciendo, ayer los que estuvieron viendo el partido Millonarios Pereira, no sé acá qué tanto estén inmersos en este mundo, pero las apuestas digitales están creciendo a niveles de 50-60%. En los últimos 4 años, los juegos de azar han crecido cerca o aproximadamente más de un 50% al año. Yo no voy a entrar, y acá ustedes se dan cuenta, yo no estoy entrando en connotaciones si esto es bueno o si esto es malo. Yo solo les estoy diciendo, estos son unos factores impulsores del consumo en la coyuntura actual. Y ya por último cierro con la economía digital. Ayer estaba en Medellín, uno de los sitios donde el teletrabajo, y entiendo además ahora Quindío, y no solamente Quindío, el eje cafetero también está volviendo un boom en traer extranjeros o tener personas que prefieran vivir acá en estos lugares amigables, con estos climas deliciosos que nos recibieron en estos días, y que ganen en dólares o que estén recibiendo ingresos del exterior. Eso es mucho más latente de lo que nosotros podemos entender. Yo creo que falta entender mejor el impacto que esto puede tener, pero sin lugar a dudas, y mi primer mensaje, y empiezo por las noticias positivas, es el consumo y en general el aparato productivo colombiano ha sorprendido positivamente gracias a estos factores, bien sea que podemos conocer o en muchos casos, y hay que advertirlos, tenemos que entender mejor. Y ahora paso un poco al lado negativo. Desafortunadamente, y yo creo que naturalmente en estos mantos de incertidumbre, hay unas preocupaciones que no podemos escaparnos y que más bien tenemos que advertir para estar preparados en cómo navegar esta incertidumbre. Ya dije las buenas noticias, ahora hablemos de un poco de las más negativas, y en lo cual creo que es muy importante que todos los acá presentes se puedan preparar. Primer dato malo, la inflación o la desinflación se estancó. Ustedes ven claramente en este gráfico cómo en diciembre del año 22 la inflación llegó a un máximo del 13%. Veníamos viendo un rally, una bajada sustancial, una desinflación de la inflación hasta un 5%, que pensábamos que iba a llegar ya a su rango meta, que el rango meta del Banco de la República es entre el 2 y 4%, pero desafortunadamente vimos que en noviembre del año pasado se estancó. Hemos tenido datos del 4.8, el último fue el 5.1, pero en cualquier caso la inflación de cierta manera se paralizó en el 5%. Y qué mala noticia tenemos.
Nos queda octubre, noviembre y diciembre. Como dirían en una emisora, llega septiembre, llega octubre con diciembre. Desafortunadamente, en los últimos meses del año suelen haber presiones inflacionarias por la natural demanda. La gente empieza a demandar más y eso hace que los bienes en los cierres del año, como llega diciembre, empieza a aumentarse la inflación. Incluso ustedes ven, y yo no quiero ser ave mal agüero, pero prepárense porque este mes, en el mes de octubre, yo creo que vamos a tener un muy mal dato de inflación. No solo por el hecho de que viene diciembre y se empiezan a acercar las presiones de demanda, sino también por el hecho de que el año pasado, ustedes lo ven claramente en este gráfico, en octubre del año pasado la inflación mensual fue negativa. Es decir, que el dato que tendremos en este mes comparado al dato del año pasado, muy probablemente va a ser incluso superior al 5,5%. Nuestros estimados indican que la inflación puede volver al 5,5%. Y no creemos, de hecho nuestros pronósticos indican que la inflación va a estar más cercana al 5,1, 5,2% para el cierre del año. Pero esto no es lo que más nos preocupa. Digamos que ya acabamos el año 2025, ya todo estamos terminando de hacer los presupuestos del 26. Me preguntarán, ¿qué esperamos en el 26? Yo preparé esta presentación o este slide de esa diapositiva para las personas del Banco de la República. Y yo tenía miedo, yo dije, estos son los riesgos que tiene la inflación en el corto y mediano plazo. Ustedes ven el resumen de la historia muy claramente en estas flechas. Los riesgos inflacionarios en los productos que le hacemos seguimiento permanente, alimentos, regulados, servicios y bienes, desafortunadamente, ¿cuál es? Negativo. Yo tenía miedo cuando presenté esta diapositiva en el Banco de la República. Oh, sorpresa me llevo cuando el propio Banco de la República, el equipo técnico me dice, pues César, yo estoy viendo un resultado muy similar a ustedes o un análisis muy similar. Vemos presiones en regulados, vemos que el gas y la luz seguirá presionado por los problemas de abastecimiento. Vemos presiones en servicios, que ya voy a hablar de eso y yo creo que es algo muy importante que tenemos que tener presente. Y vemos presiones en bienes, naturalmente por este mayor consumo que esperamos se mantenga no solamente al cierre de este año, pero incluso en el próximo año, sí creemos que la dinámica va a seguir siendo de un consumo impulsado por las razones que ya analizamos. Pero ¿cuál es el tema que a mí, y creo que al Banco de la República, nos preocupa más? Esto es una discusión muy álgida, no quiero entrar nuevamente en calificativos, voy a entrar en los hechos y en los datos que al final es lo que confirman mis análisis. El incremento del salario mínimo. Yo sé que es un objetivo loable, no lo voy a discutir, el tener un salario mínimo un poco más alto. Incluso voy a dejar de lado el impacto que esto pueda tener en el empleo, porque creo que ahí es donde la discusión es mucho más álgida y hoy en día puede dar pie a discusiones mucho más interesantes que seguramente el profesor Beethoven conoce y lidera en las discusiones que ha tenido con los gremios y los sindicatos. Pero lo que a mí sí no me cabe duda es que un incremento muy desproporcionado frente a la inflación previa y frente a la productividad tiene impacto en la inflación. Les doy un ejemplo muy claro, los arriendos. Yo no sé acá cuántas personas presentes tengan, bien sea que vivan en arriendo o que por otro lado tengan apartamentos o tengan casas en arriendo. La variable crítica o la variable fundamental para determinar el arriendo es usualmente la inflación previa. Que la inflación previa tiene un efecto inercial, naturalmente por los incrementos desproporcionados del salario mínimo. Solamente les digo este dato. El salario mínimo llega a pesar una cuarta parte, el arriendo, perdón, llega a pasar una cuarta parte del IPC. Lo que pasa en arriendos es muy importante para la canasta básica. Está hecho condensada en este gráfico que les mostré en ese famoso servicios. Servicios pesa cerca del 50%, incluso un poco más, de la inflación, en la inflación, en lo que monitorea mensualmente el DANE. Y cierro solamente compartiendo esta cifra. Cerca del 60% de la inflación tiene algún vínculo, bien sea con el incremento del salario mínimo o con la inflación del año pasado, es decir, con el efecto inercial. Todo esto para decir, y creo que es la gran discusión que tendrá el Banco de la República, que si se llega a materializar el anuncio
del presidente, de un incremento salarial del salario mínimo de por lo menos 2 dígitos y un dato que se filtró del 11%, sí preparémonos para que la inflación no llegue a su meta ni siquiera el próximo año. De hecho, nuestros pronósticos que incorporan este incremento cercano al 11% nos dan que la inflación al cierre del próximo año puede estar cerrando en un 4,3%, todavía y siendo el 6º año en que el Banco de la República no llega a su meta. ¿Y esto por qué nos debería importar? De pronto el tema de inflación, aunque yo creo que es el castigo más grande que puede tener y el impacto más grande que puede tener todos los colombianos y en particular los más vulnerables, que son los que menos pueden hacer sustitución de su consumo, pero en donde también nos va a afectar y por ello también hemos hecho cambios en los pronósticos que tenemos en esta incertidumbre, es en las decisiones del Banco de la República. Lo hemos visto en las últimas reducciones. No creemos que cambie de aquí a diciembre. Lo que les digo, puede que la inflación cierre en un 5,1%. Esto desafortunadamente nos lleva a un escenario de las tasas del Banco de la República en un 9,25, es decir, quietas. Y el próximo año, además, apenas vemos una reducción de tasas de 75 puntos básicos. Yo sí creo que es un tema que nos empieza a preocupar. El hecho de que no solamente el salario mínimo, pero las presiones inflacionarias sigan llevando a un Banco de la República cauteloso, incluso aunque en el mundo entero las tasas estén bajando, sí nos lleva a un escenario de tasas altas por más tiempo. Y creo que acá este gráfico es la misma serie, es básicamente la tasa de interés del Banco de la República, pero incluí en puntos, como ustedes lo están viendo, lo que hemos pensado los analistas reiteradamente. Acá no hablo solamente de César Pavón, acá hablo de todos los analistas encuestados mes a mes. Lo que estamos viendo, y creo que hay que partir del hecho, es que nos hemos equivocado. Los analistas siempre hemos creído o siempre hemos sido mucho más optimistas de que el Banco de la República va a bajar tasas. Ustedes lo ven, lo creamos en el 22, lo creamos en el 23 y reiteradamente lo estamos viendo de un optimismo en términos de tasas. Yo creo que ya es hora en navegar esta incertidumbre de que vamos a tener más tasas altas por más tiempo. Y eso desafortunadamente, y sé que acá, por supuesto, en este gremio va a tener mucho impacto, y es el hecho de que las tasas de interés, al menos de corto plazo, no van a reducirse sustancialmente. Y fuimos honestos, nosotros hace apenas 6 meses, un año, pensábamos que las tasas de interés iban a estar el próximo año en cerca de un 6,5%. Mala noticia, con estas presiones inflacionarias y con el tema fiscal, que es lo que ya va a andar, no vemos que el Banco de la República tenga margen para seguir bajando sus tasas. Parto, o más bien termino, con el que es realmente el talón de Aquiles de la economía colombiana: las finanzas públicas del país. Yo creo que ya muchos, y en particular los que leen noticias, son conscientes de esta situación, y a mí no me gusta extenderme en una situación que es evidente, no solamente desde una perspectiva de empresas, sino también desde la perspectiva de hogares. Si en mi hogar yo veo que mi déficit y mis ingresos no son coherentes y que al contrario, en vez de reducir el gasto, mi gasto está aumentando, y de hecho ya traigo a cifras, en mi hogar, que es Colombia, vemos que el déficit este año, el déficit del Gobierno Nacional Central, es del 7,5%, que es tal vez el déficit más alto de los últimos 120 años, exceptuando la pandemia, y que el próximo año, con la discusión de presupuesto general de la Nación, que también tendremos esta semana, es posible que se repita ese mismo déficit. No hay que hacer un modelo financiero, no hay que hacer un modelo econométrico para explicar que naturalmente el hogar no es sostenible. Mis gastos se están aumentando, mis ingresos no están incrementando, y eso hace que las finanzas públicas no sean sostenibles. Solo comparto un gráfico que hicimos desde Corfi y que me sorprendió mucho. Cuando lo presentamos inicialmente nos llamaron como ave de mal agüero, pero me sorprendió que incluso el propio Ministerio de Hacienda en su marco fiscal lo tenía proyectado. Es ¿qué pasaría con la deuda si no se corrige el tema fiscal? Oh sorpresa, la deuda en 5 años podría superar 65 o 70 puntos del PIB, pero más preocupante y más alarmante, en 10 años, en ausencia de una reforma fiscal, un ajuste en el gasto,
nos daría un nivel de deuda cercano a 100 puntos del PIB. Esto suena como un negativo o un ave de mal agüero, pero yo les comparto, este mismo análisis con sus propias cuentas lo tiene el Ministerio de Hacienda en su marco fiscal de mediano plazo de este año. Y esto naturalmente el mercado lo sabe. Antes a nosotros nos gustaba ser del barrio, perdón lo informal, pero creo que permite entender mucho mejor las ideas. A nosotros nos gustaba compararnos con los pilos del barrio, con Chile, con Perú, con ese tipo de economías que son relativamente estables. Hoy en día, y ustedes lo ven, esto es básicamente el C10, que es la prima de riesgo, cómo nos califican los inversionistas internacionalmente. Ustedes se dan cuenta cómo Colombia, esta línea roja, dejó de compararse con Chile y Perú. Hoy en día ya somos la economía más castigada, por así decirlo, en el mercado, incluso superando a Brasil, pero más aún, y a mí este gráfico que es el que me gusta mostrar. Yo sé que al profesor Freddy puede que le gusten las novelas turcas, puede que tenga cosas interesantes, paisajes bonitos. Yo sé que Turquía tiene muchas virtudes. A los que han podido visitar Estambul recientemente me imagino que les gusta mucho o han visto las novelas turcas que tienen muchos temas bonitos. Pero yo sí les digo algo, el manejo económico turco es no malo, pésimo, pésimo. Hace 3 años, esto lo sabe más el profesor Beethoven, pero el sobrino del presidente Erdogan era el ministro de Hacienda de Turquía. Al jefe del Banco Central de Turquía lo han cambiado no una, no dos, eso sí parece una novela turca, tal vez 5 o 6 veces. Que a nosotros nos estén calificando, no al mismo nivel, pero muy similar a Turquía, sí debe ser un tema de preocupación. Y yo sé que pues sigo con sus gustos de las novelas turcas, pero desafortunadamente sí demuestra la desconfianza que está percibiendo el mundo en nuestro país. Que la economía colombiana sea más comparable a la economía turca que a la economía peruana o a la economía chilena, sí demuestra que tenemos un castigo y que la confianza en nuestra economía colombiana se ha perdido sustancialmente. Yo creo que acá se va a pasarlo más rápidamente porque ya el tiempo se me está agotando. Repito el mismo mensaje, yo creo que son cifras que confirman que este hogar es insostenible. Y nuevamente, para esto no se requiere un modelo financiero, un modelo econométrico, es entender que si mi gasto supera sustancialmente mis ingresos, naturalmente las finanzas de nuestro país no son sostenibles en el tiempo. Ustedes lo ven acá, cómo el gasto después de la pandemia se incrementó sustancialmente y los ingresos en esta línea azul clarita se han mantenido constantes. Yo siempre hago la pregunta, ¿quiénes de acá en la pandemia aumentaron su gasto? Muy posiblemente yo. En la pandemia gastamos un poco en salud, tuvimos que gastar en otros temas, pero ¿quién de acá en su hogar, 2 años después, una vez resuelta la pandemia, decidieron mantener ese gasto sustancialmente más alto después de la pandemia? Creo que ningún hogar. Lo que pasó en Colombia es que nosotros mantuvimos un gasto casi similar al de la pandemia y eso desafortunadamente nos lleva a la situación que tenemos hoy en día, con una falta de austeridad que sí vemos inminente. Tema tributario, pues no quiero entrar en eso, está muy álgido justamente en el Congreso. Esta semana se debe definir el presupuesto general de la Nación, ya está parcialmente definido, un monto de 547 billones, de los cuales dependen 26, se puede reducir ese monto, pero cerca de 26 billones de una ley de financiamiento, que nuevamente por tiempo y porque no es el propósito como entrar en esa minucia, sino más bien compartirles, pero eso sin lugar a dudas sigue generando mucha incertidumbre. Yo sí creo que al ver una falta de voluntad en austeridad es difícil hablar de una reforma tributaria, y la reforma tributaria o la ley de financiamiento tiene muchos componentes, tiene temas de IVA de juegos de azar, tiene temas de alcohol, tiene temas de gasolina, pero yo al menos el mensaje que sí quería destacar es, de pronto los que más nos preocupa es que al menos en lo que corresponde a las personas naturales y a las personas jurídicas sigue aumentando la carga tributaria de la economía colombiana. Y eso sí es una mala noticia,
Nosotros, desafortunadamente, así como nos comparamos a Turquía, no solamente en novelas, sino también en la economía, en la economía, hoy en día, desafortunadamente, tenemos el podio, somos los campeones, pero en una muy mala posición o en un mal ranking, y es tener la carga efectiva de tributación más alta, no solamente para las personas jurídicas, es decir, a las empresas, sino también a las personas naturales. Por tal motivo, seguir aumentando la carga, y perdón lo informal, pero seguir cargándolos de siempre, sí creo que en este contexto y en esta coyuntura, donde además vemos que la inversión es lo que más se ha visto afectado, es lo que no remonta, es lo que no repunta, sí naturalmente sigue generando mucha incertidumbre, en particular porque una de las grandes cargas va no solamente al sector energético, sino por supuesto también al sector financiero y de seguros, que es un tema que para la economía, no tengo que explicar en un gremio relacionado con el financiamiento, los problemas y las dificultades que eso puede generar en la economía colombiana. Dejo por ahí el tema de ley de financiamiento a sabiendas de que hay mucho por abordar, pero creo que el titular o lo que creo que ustedes se quedan con ese mensaje es que sin lugar a dudas la incertidumbre sigue latente y seguirá un problema que nos seguirá acompañando en los próximos meses y también el 2026, viendo la discusión del presupuesto general de la Nación y ley de financiamiento que vemos con poca probabilidad política. Yo voy a cerrar, ya me quedan las últimas 3 diapositivas. El profesor Beethoven me dijo, usted no puede escaparse de esto. Yo no sé qué tanto estén muchos en esta discusión, pero lo cierto es que la Dirección de Crédito Público, en este manto de incertidumbre, en esta incertidumbre fiscal donde las finanzas públicas están al filo del precipicio, como nosotros lo llamamos, tenemos el director de Crédito Público llegó con una propuesta innovadora, destaco esto, espero que el profesor no critique esto, innovadora de mayor financiamiento, que yo tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Me parecería una tarea muy compleja explicar la operación de crédito público en los 5 minutos que me quedan o 3 minutos que me quedan. Yo se lo resumo en este diagrama con 3 etapas, donde básicamente el gobierno compró bonos a descuento, hizo una estrategia que confieso, y el profesor Beethoven me dijo que tenía que hacer esta aclaración públicamente, superó nuestra expectativa. La verdad es que no pensamos que llegara a este nivel de operación de más de 9.000 millones de dólares que hizo la operación, donde básicamente se entregaron títulos a descuentos del gobierno de Colombia por acceder a títulos con una menor tasa de interés en un crédito suizo que le da un beneficio, un carry trade. Acá muchos de los que manejan tesorería se les puede ser más familiar estos términos, pero realmente lo que hace es una operación donde por la diferencia de intereses frente a los títulos que yo tengo de descuento y lo que yo estoy dando o lo que estoy recibiendo de los créditos suizos, hay un margen de intermediación, un carry trade entre esas 2 tasas. Es cierto, la colocación nos sorprende, es cierto, hubo un gran, incluso a los que tienen de pronto más cercanía a este tema, a mí también me sorprendió el interés, más de 6 bancos internacionales, entre ellos muy renombrados, ya son públicos, el Citibank, Santander, BBVA, casi que todos los bancos internacionales que operan en Colombia estuvieron en la operación, o sea que sí fue exitosa, eso no hay duda alguna. Tuvo además beneficios que como es tanta magnitud de dinero, eso hay que ponerlo en pesos. Estamos hablando de que fue una operación incluso superior a 40 billones de pesos, que se transó en 2 meses. Eso fue una operación de una magnitud inimaginable, por eso advierto que realmente sí sorprendió y confieso porque yo era muy escéptico incluso de la realización de la operación por lo ambiciosa que era. Se logró materializar, pero ahí sí, profesor Beethoven, y sé que usted de pronto me refutará en la siguiente panel, yo sí creo que no está exento de riesgos y creo que es lo que hay que reconocer en la operación. Naturalmente fue una operación exitosa, una gran colocación, pero que nos expone a 2 riesgos o 3 riesgos muy grandes. Primero, un riesgo de tipo de cambio. Hoy en día, aunque eso también lo tuvo que mitigar la operación de crédito público, pero hay una parte que naturalmente ahora estamos más expuestos. Ahora no solamente, así como hay que aprender de las novelas turcas,
ahora tenemos que entender un poco la economía suiza y lo que pasa en Suiza nos va a empezar a importar porque pues una gran parte de nuestros créditos quedaron, digamos, con garantías frente a un crédito suizo. Entonces hay que entender que eso nos genera más exposición a este tipo o a esta divisa, incluso también al dólar, porque al final todo se cambia con dólar. Segundo, hay un riesgo de refinanciamiento. Esto al final fue hecho con colaterales TCOs, que son títulos del gobierno de un plazo de 1 año. Es decir, que al próximo gobierno que llegue le va a tocar definir qué va a hacer con este crédito, porque estos tienen vencimientos muchos en 1 año. Entonces el próximo gobierno va a tener que tomar la decisión si emite bonos o en euros, que es lo que probablemente va a pasar, que se emitan euros en 1 año, o si al final va a definir pagar esto o cómo lo va a hacer. Y tercero, que sí creo que ahí, incluso hablando directamente con el director de crédito público, no logró refutarme esta idea, es, se hace toda esta operación, se hace una operación en un momento de gran incertidumbre. Digamos que por el carry trade se logren ahorrar 20 o 10 billones que realmente pueden llegar a sortear la liquidez, que era principalmente el objetivo que inicialmente tenía el director de crédito público, que tenga más liquidez de corto plazo, que era uno de los problemas de incertidumbre. Pero ¿qué pasa si esa liquidez, a unos meses de gobierno, el presidente llega y advierte, oiga, esta ganancia me puede servir? Hay un riesgo político de que eso no necesariamente, incluso no arregle, y acá sí creo que el profesor está conmigo, porque Javier Cuellar, para quien no conoce, es un pupilo del profesor y por eso lo defiende con tanta ahínco, además de muchos factores. Pero yo sí creo que esto está lejos, y sí lo tengo muy claro, está lejos de resolver las finanzas públicas. Yo acá no les hablé de que el balance central se iba a mejorar, de que los ingresos iban a aumentar, de que los gastos se iban a reducir. Esto sí es una medida innovadora que por el contexto y la reunión me pareció importante compartirle los titulares, los mensajes centrales, pero yo sí advierto algo y es, esto está lejos de resolver el problema, el problema fiscal y esa incertidumbre que sí existe en finanzas públicas, que seguirá siendo una latente este año. Último tema, que lo dejo de últimos por una razón. Muchas veces, incluso en mi familia, yo he pasado del desconocimiento al desprestigio. Muchos me habrán preguntado más en los últimos meses, y seguramente es la pregunta que todos esperan hacerme. Bueno, ya me habló de inflación, ya me habló de tasas de interés, ¿y para dónde va el tipo de cambio? Yo decidí dejar de responder esa pregunta 3 días después de cuando pasó ese domingo, 3 de la mañana, esa interacción entre el presidente Petro y el presidente Trump, donde mi familia además tenía un viaje 2 semanas después, y cometí el error de que me preguntaron para dónde va el tipo de cambio, y yo dije, oiga, unas medidas como las que acaba de anunciar Trump a Colombia, eso fue febrero, todavía lo recuerdo con pesadillas, febrero 26, febrero 15, no me acuerdo, un domingo, cometí el error de decir a mi familia, pues yo creo que hay que comprar dólares, porque naturalmente si nuestro principal socio comercial nos está imponiendo unas tarifas y unos impuestos desproporcionados, pues yo esperaría que el tipo de cambio al menos aumente en las próximas semanas. Oh sorpresa, mi familia salió a comprar dólares, yo perdí el prestigio porque el tipo de cambio se mantuvo constante esa semana. Y no solamente pasó esa semana, pasó en la semana en que se anunció la desertificación, pasó en la semana que se redujo la calificación en Colombia, pasó en varias semanas donde yo sí esperaba que el mercado reaccionara. Y hay que partir con modestia, yo no tengo problema en decirlo, espero que Freddy me siga invitando y Socorro me sigan invitando a estas reuniones, pero yo sí lo que advierto es difícil, si de por sí es difícil pronosticar lo que pasa en Colombia, es mucho más difícil pasar lo que pasa en la economía mundial. Y lo cierto es que gran parte de este fenómeno cambiario, vimos el tipo de cambio en 3.800 hace 2 semanas, se debe no a Colombia, se debe, ustedes acá tienen un indicador que es el DXY, que es básicamente el dólar comparado frente a las monedas fuertes del mundo, o sea, qué tan depreciado o apreciado está el dólar. Y lo cierto es que el dólar es, sin lugar a dudas, o ha tenido una de las peores, no primer semestre, pero primeros 9, 10 meses
de su historia reciente, cerca de 30 años, desde el año 1973, entiendo que es la cifra, no se da un desempeño tan malo del dólar. No por disculparme o por disculparme y no retomar algo de confianza con ustedes, pero sí digo, era imposible advertir que el dólar iba a perder tanta fuerza producto de esta incertidumbre global y estos vientos externos que nos acompañan globalmente. A esto además se sumó en los últimos meses, y eso vale la pena destacarlo, lo que hizo el director de crédito público. Fueron cerca de 10.000 millones de dólares que se movieron en la economía en 2 meses. No necesariamente todo eso se monetizó, pero eso sin lugar a dudas genera muchos movimientos de tipo de cambio que naturalmente nos llevaron a 3.800 y esos niveles que vimos las semanas previas. No quiero acá casarme con un pronóstico espero estar nuevamente invitado a esta casa, pero sí al menos les digo algo. Primer factor, no solamente a nivel global, sino a nivel local, vienen elecciones, vienen encuestas, toda la incertidumbre, todas las personas que nos visitan internacionalmente están preguntando quién es el siguiente presidente. Yo estoy lejos de responder esa pregunta, pero sin lugar a dudas, creo que la volatilidad del tipo de cambio va a estar sujeto a la volatilidad normal, más en esta coyuntura de la política. No creo advertir, como lo hacíamos a comienzos de este año, que el tipo de cambio supere los 4.100. Yo sí creo, y ustedes lo ven acá, el tipo de cambio hoy en día con base en nuestros CDS, que es nuestra prima de riesgo, es coherente a nuestro tipo de cambio. No lo veo depreciando como si pensamos que iba a pasar a comienzos del año, pero tampoco lo veo, hace muy poco en portafolio me hicieron la pregunta, lo veo a 3.500. Sigo pensando, y desde mi perspectiva es difícil prever, por más que llegue la visión más en pro del sector privado, el gobierno más optimista, va a tener unos problemas fiscales y de política monetaria muy difíciles, que yo creo que va a ser difícil retomar la confianza y vamos a seguir siendo evaluados como Turquía y no como Chile y Perú, como que hicimos hace unos años. Entonces ya con esto cierro. Mensajes para navegar la incertidumbre. Primer mensaje, contexto global. Este barco va a tener unas olas áridas. Sigan preparándose, y no solamente por el tema global, sino por el tema local. Van a seguir siendo semanas duras, de muchas noticias que hay que digerir, que hay que entender, que hay que saber sortear, y que en esta navegando la incertidumbre hay que saber entender. Yo creo que es buena noticia en cualquier caso que los bancos centrales internacionales, en particular la Reserva Federal, empiece a reducir sus tasas de interés. No obstante, no creo que el próximo año tenga mucho más margen de maniobra. Yo sí creo que la inflación de Estados Unidos puede estar a la vuelta de la esquina. Podemos ver presiones inflacionarias en el 2026, producto de la guerra comercial que cada vez, en vez de arreglarse, se acentúa. Vimos el fin de semana a Donald Trump anunciando unos nuevos aranceles cercanos al 100% a China. A nivel local, yo creo que es una buena noticia, y espero que ustedes así también lo perciban en sus empresas. A pesar de la incertidumbre y de estas olas adversas, la economía colombiana viene sorprendido positivamente, muy impulsado por el consumo, por los factores que les mencioné. La inversión, desafortunadamente, que es al final la semilla de crecimiento, nos sigue preocupando. Vemos los sectores mineros, el sector construcción muy contraído. La desinflación, y ahí ya empiezan las malas noticias y los retos venideros. La inflación se estancó, no creemos que baje y llegue a su rango meta ni siquiera el próximo año. Eso naturalmente va a llevar unas tasas de interés mucho más altas de los años previos, niveles de 9.25 este año al cierre, niveles del 8.5 máximo el próximo año. Yo creo que eso es muy importante para sus presupuestos y entender las dinámicas. Las finanzas públicas seguirán al filo del precipicio. Nuevamente, yo no veo un escenario donde las finanzas públicas llegue el Milei que quiera llegar, no va a lograr arreglar la casa en 6 meses. Yo sí creo que esto va a ser un reto estructural que tiene la economía colombiana y que llevará los déficits a niveles por encima del 7 puntos del PIB este año y el próximo año. Y naturalmente, sí, las condiciones externas y la presión de crédito público han favorecido una tendencia de apreciación cambiaria con una dinámica
muy incierta. Para que me sigan invitando, cierro con este rango de tipo cambiario. Creemos que el tipo de cambio 3.850, 4.000 es coherente con la realidad, a sabiendas de que en este gran incertidumbre y en lo que ha venido pasando en la economía mundial, pues yo creo que acá son menos las certezas que tenemos y más las preguntas que podríamos abordar conjuntamente de hacia dónde va Colombia en esta navegación por la incertidumbre. Muchas gracias. Somos Fecolfin. Unidos somos más.